Entonces eso hay que reconocerlo. Esa violencia, mal que bien, todavía subsiste, y yo creo que pasa a una tercera fase, en la que aquí, en este territorio en concreto, tiene que ver el Clan del Golfo, o como se quiera llamar. A él no le gusta que le llamen el Clan del Golfo, sino gaitanistas, pero es que Gaitán era un revolucionario. Está mal usado el nombre. Gaitán no era un traqueto. Gaitán no era un traqueto. Hay mucha distancia entre traquetear y ser un gaitanista. Un gaitanista es un hombre al servicio del pueblo, de los pobres, de los necesitados. Un hombre que quiere cambiar la política, o una mujer gaitanista que quiere cambiar el Estado y la política para que el pueblo tenga el poder. Ese es el gaitanista. No es el que comercia con cocaína y con inmigrantes. Muy buenos días, nos encontramos hoy con Gloria Gaitán Jaramillo. Es un privilegio estar con Gloria hoy cuando cumple su 6º día de haber iniciado una huelga de hambre en una batalla ética en defensa de la memoria de Jorge Eliezer Gaitán. Gloria ha ocupado muchísimas y altas responsabilidades. Su desempeño académico le mereció el reconocimiento como tesis laureada en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, representante a la Cámara en el año 1974, embajadora de Colombia en una república de Europa del Este, y toda una vida consagrada a la defensa de la memoria de Jorge Eliezer Gaitán y a la defensa de la verdad de lo que aconteció, porque como ella muy bien ha señalado, se presentó después del asesinato físico un memoricidio, un proceso dirigido a instaurar el olvido y la confusión sobre la memoria de Gaitán. Por eso hemos venido hoy aquí, Gloria ha aceptado conversar con nosotros. Comencemos. Y me parece que soy un hombre que un día en el Consejo de Ministros, cuando un modesto juez conservador era sometido a la calumnia por razón de sus actuaciones, y yo sabía que era injusta y que él era justo, planteó en un Consejo de Ministros su retiro, si no se rectificaba aquello para salir a defender la honra de un humilde juez conservador, porque el hecho moral del juez conservador estaba para mí por encima de todas las demás conveniencias, ya que la moral para mí representa algo que no tiene una objetividad conservadora, una objetividad liberal. Gloria, hace 3 días cumpliste 88 años, un motivo de profunda alegría para quienes hemos amado la historia de Colombia. Tenemos noticia de tu padre, de Jorge Eliezer, y hemos tenido noticia de tu lucha desde los 10 años que tenías en 1948. Lo que menos esperaba es que este cumpleaños nos encontrara en una situación como la presente, donde tú has entrado en una huelga de hambre. Por favor, cuéntanos qué ha sucedido. Bueno, yo nunca había protestado bajo este gobierno porque le mandé muchísimas cartas amables a Petro, porque no era posible que los del Clan del Golfo tuvieran el apelativo de gaitanistas y que en las conversaciones de paz no se fuera a exigir que se quitaran ese nombre. Así como les exigieron que se quitaran autodefensas,
que también se quitaran el de gaitanistas. Hay una cosa que yo no entiendo muy bien, es decir, le dieron la autorización de apelarse ejército y el ejército está furioso. Los mandos medios y los mandos bajos están enfurecidos porque la gente va a confundir ejército con ejército. Es decir, ambos son ejércitos. Claro. Y además el acuerdo que firmaron les da 5 municipios, que entre otras cosas por ahí pasa la droga, que es muy raro que les hayan dado justamente el despeje para poder pasar las drogas. Y van, esos 5 municipios van a estar gobernados simultáneamente por el gobierno y por los narcos. Yo sé que el Clan del Golfo quería llegar a conversaciones de paz, pero el gobierno les puso como condición que no se llamaran autodefensas. Pero además, Álvaro Jiménez, sentado allí, Sí. me dijo, no, las autodefensas nos están pidiendo que lo único que exigen sine qua non es que se llamen gaitanistas. Y entonces entendí que lo que quieren los del Clan del Golfo es que les conserven durante las conversaciones el nombre de gaitanistas para salir a organizar un movimiento gaitanista narco. El documento donde los vuelven a bautizar, les legitiman. Sí, es cierto que se autodenominaron, pero ¿eso qué significa? Se autodenominaron, pero el gobierno los legitima. Eso es peor. Entonces, pues, lo que vemos es que ellos exigieron algunas cosas sine qua non y el gobierno cedió en todo. La resolución que firmó Benedetti como presidente temporal de Colombia, que es increíble, es una ofensa al país. Y claro, no les importó nombrar un grupo de mafiosos como gaitanistas. Por eso yo he preguntado, ¿por qué no lo pusieron M19 o galanistas? Ya que Petro hace poco ha dicho que, y con verdad, que el que más ha luchado contra el narcotráfico ha sido Luis Carlos Galán. Que después de él, después de Galán, él. Yo debo reconocer su valentía en la lucha contra el narcotráfico. No le gustaba Gaitán, bueno, allá él, porque efectivamente el galanismo fue una creación de Carlos Lleras Restrepo y Galán estaba defendiendo el neoliberalismo. Por eso la familia Galán escogió a César Gaviria, el neoliberal tope de este país, para que fuera el presidente. Pero en esa época uno entendía que la derecha fuera corrupta, pero que el gobierno, dizque del cambio, que ha hecho cosas maravillosas. La entrega de las tierras a los campesinos es extraordinaria. La tierra, no, es que me han hecho como buenos ojitos alguna gente de la derecha pensando que yo podía pasarme a la derecha. No, yo no he dejado de ser revolucionaria. Yo solamente soy socialista, gaitanista, revolucionaria y por eso digo la verdad. Y si hay corrupción en un gobierno llamado socialista, pues lo combato más que a la derecha, que es su oficio. Y no toda la derecha, solamente
los que están inmersos en la politiquería. Bueno. ¿Cómo es posible que el más grande líder, por lo menos a nivel latinoamericano, inmolado, sacrificado, el 9 de abril del 48, un hombre que se negó no una, sino todas las veces que fue necesario, a empuñar un arma para lograr llegar a la presidencia de la República, sino con base en su palabra y en el pueblo que lo acompañaba? ¿Cómo es posible que el gobierno nacional admita que se autodenomine gaitanista una organización armada que, como le digo yo no demonizo ni satanizo, son empresarios de un negocio que da mucha riqueza y corren riesgos? Yo y el sí mismo demonizo. Bueno, Yo sí demonizo porque no es solamente, perdóname que te interrumpa, que es muy importante todo lo que has dicho, pero no solamente negocian, sino matan. Eso es lo terrible. Claro. Bueno, pero sigue lo que sigamos estabas en el hilo. diciendo. Sí, de acuerdo, Gloria. Entonces uno no se explica, y es la pregunta, ¿cómo es posible que la persona que está en representación del gobierno nacional en esa mesa de negociación acepte la, comillas, autodenominación de ejército gaitanista en una organización reconocida como una organización narcotraficante y con un inmenso poder armado? ¿Por qué le acepta el representante del gobierno esa autodenominación y la legitima al incorporarlo en ese comunicado oficial, en esa resolución que emitieron? Bueno, Álvaro Jiménez, sentado ahí, me dijo que ellos en eso no cedían, y que Petro había dicho que eso era una infamia y que no lo aceptaba. De manera que yo tengo la grabación. Que el presidente Petro no aceptaba la autodenominación de ejército gaitanista. Claro, es que es... Exacto. Sí. Como lo dice en una grabación que yo he hecho rodar. Sí, rodar, así es. Petro dice, pero si son traquetos. Sí. Y para ser gaitanista uno no es traqueto. Exactamente. Bueno, pero Álvaro Jiménez, que había dicho eso, yo también Perdóname, para que quede claro, Álvaro Jiménez es el representante del gobierno en las conversaciones. En las conversaciones. Sí. Su superior es Oti Patiño. Pues bien, si Álvaro Jiménez yo lo tengo grabado diciendo eso no lo haremos jamás, porque es una inmundicia, dice él. ¿Y por qué después no les pareció inmundicia? ¿Y por qué ahora lo justifican con un argumento que me parece de un cinismo, de un malabarismo ideológico, diciendo, no, pero sí se autodenominaron, que sí, se autodenominaron ellos, pero los bautizó y los legitimó el gobierno, que es otro paso. No es autollamarse, sino rellamarse, volverse a llamar y legitimarlos después. Entonces es un bautismo realmente oscuro, ¿no? Y es para, al firmar la paz, que yo no creo que la vayan a firmar, porque es un negocio tan grande, los procesos de paz aquí y siempre, que les conviene no llegar a la paz, porque se sigue teniendo esa fuente de recursos. En un país como el nuestro, que ha vivido más de 70 años de conflicto político armado, donde el asesinato del más amado, respetado líder popular permanece en la impunidad no solamente judicial, sino histórica,
Impunidad histórica, Y sí. los Estados Unidos, el gobierno, se ha seguido negando sistemáticamente, a pesar de que se vencieron todos los términos legales, a desclasificar la No, no información que pueden, tienen. no pueden. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿por qué? O sea, es importante que la nación sepa el carácter civilista, sagrado, absoluto, impecable de la lucha de Gaitán. Y su lema era por la restauración moral de la República a la carga. Y jamás ninguna acción armada. Ninguna acción armada. No, es más, hay un discurso donde él protesta porque una persona que no sabe si es gaitanista o no, en una manifestación tiró una piedra. Exacto. Entonces, para un país que ha vivido la violencia es importante el conocimiento de un líder que ha respetado sagradamente la no vía armada para la conquista del poder. Eso se llama memoricidio lo que han hecho. Quieren olvidar a Gaitán, por eso ponen unas fechas donde los iniciadores del genocidio al gaitanismo, que fue en el año 1944, desaparecen del plano violento de gestores del genocidio. Es una complicidad con los culpables de la historia. Entonces, ahora no es que quieran borrar el nombre de Gaitán, los narcotraficantes en complicidad con el gobierno, que es lo que me duele, llamarse gaitanistas, porque van a salir con muchísimo dinero a organizar un movimiento gaitanista para convertirnos en una patria de delincuentes. Ya. Generan una gran confusión al utilizar un nombre como el de Gaitán, al vincularlo. Sí, Eso una gran quieren, crear confusión en una el pueblo. gran confusión y atraer al pueblo con esa magia que produce en la gente hablar de gaitanismo. Gloria, y a raíz de eso viene la toma de decisión de la huelga de hambre. Pues como le mandé muchas cartas a Petro, lo invitamos a que asistiera a los eventos que organizábamos el 9 de abril y él se negó. Decía que sí, que él hablaría. Entre otras cosas, dijo que había que elevar la figura de Gaitán en el discurso del primer aniversario. Palabras del presidente Gustavo Petro. El gobierno del cambio es el gobierno de un Gaitán vivo, un Gaitán triunfador, un Gaitán convocante, de un pueblo que vuelve a ser sujeto de la historia. Es necesario revitalizar los procesos de memoria. Sin memoria no hay nada que hacer. Por tanto, nacemos, nos originamos, nos alimentamos, nos revitalizamos es a partir del origen gaitanista, de esa convocatoria gaitanista al pueblo de Colombia. El gobierno del cambio ojalá sea un heredero legítimo de Gaitán, ojalá seamos una continuación de lo que no pudo ser truncado por la violencia, pueda ser lo que se proponía en el año 48 como una construcción nacional de desarrollo justo, de desarrollo para el pueblo colombiano. Estoy ahora en una casa de Rogelio Salmona, el arquitecto de la democracia, lo llamaría yo. Salmona también ideó la construcción de la obra que resguarda la memoria de Gaitán y de la participación del pueblo. Este gobierno la debe terminar precisamente para que la memoria sea, no para que la memoria desaparezca. Gloria, pues nosotros como equipo desde abajo nos solidarizamos con esta batalla ética, porque es una batalla ética. Sí, es eso. ¿Sabes? Es ética. Y Es gaitanista porque es ética. porque exactamente, está muy bien ese sinónimo. Si es gaitanista es ética, Claro. si es ética es gaitanista. Estupendo, Y Gloria. yo quiero agradecerles muchísimo esta generosidad de ustedes de grabar mis palabras, porque los quiero mucho y a ti te admiro inmensamente. Al cierre de la edición de esta nota hemos recibido la noticia de que el próximo lunes, después de una conversación telefónica el día miércoles 24 de septiembre, el presidente y la señora Gloria Gaitán acordaron a firmar un pacto sobre esta situación. Seguiremos informando.